Buenas tardes, bienvenidos a la Asociación Biológica de Panamá, ABIOPA, Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Sociedad Audubon, Krupp Jocle, especialmente el Departamento de Ambiente. Nuevamente les da una cordial bienvenida a esta videoconferencia, Una historia manchada, la fiebre nebulosa de México, por el doctor Daniel Socani Sánchez Montes. Por ello, procedo a la lectura del currículum del investigador. Nuestro facilitador es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región de la Universidad Veracruzana. Realizó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, un diplomado en Epidemiología Veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina, todas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la entomología médica, veterinaria y la epidemiología de patógenos zoonóticos en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente cuenta con más de 80 publicaciones en revistas indexadas y de divulgación. Bienvenido, doctor Daniel. Pues muchísimas gracias a todos los organizadores, organizadoras. Para mí es un placer estar aquí en esta tarde para compartir un poquito de las experiencias que tenemos relacionadas con un campo reemergente, que son las enfermedades transmitidas por algunos grupos poco estudiados o poco abordados, como son las garrapatas, los piojos y las pulgas. Entonces, en este caso, voy a darles un pequeño panorama, que espero no sea muy tedioso, respecto a un grupo de patógenos que tienen un impacto muy importante tanto en la producción animal como en la salud humana, y por supuesto tenemos que considerar siempre que son un elemento clave dentro de los ecosistemas. Entonces, quiero comenzar esta charla presentándoles esta diapositiva, en donde ustedes pueden observar una gran variedad de colores, de texturas, de formas que ofrece la naturaleza. Al final del día, todos los organismos estamos coexistiendo en el ambiente, tenemos cierto grado de dependencia con relación a otros, ¿no? Y al final del día, todas las formas tendrán relación con una función y todas las funciones tendrán relación con una forma. Entonces, esto hace que básicamente el planeta Tierra sea un sistema dependiente de interacciones. Y todos los organismos vivos, en menor o en mayor medida, seremos dependientes de otras especies. Por lo cual, esto es muy importante considerarlo para la parte médico-veterinaria. En el caso de que nosotros alteremos una interacción ecológica, esto tendrá consecuencias que potencialmente, bueno, pueden afectar la salud en la medida que puede ser desde el individuo hasta el ecosistema completo. Entonces, el día de hoy tenemos acceso a una gran cantidad de información relacionada con los inventarios faunísticos a nivel mundial. Es importante considerar que tenemos grandes museos de historia natural, los cuales tienen colecciones muy vastas de los organismos que han pasado a lo largo de la historia geológica de nuestro mundo, y muchos de los cuales, lamentablemente, al día de hoy ya no tenemos la presencia de los mismos. Tenemos un problema grave en el cual existe un proceso de extinción masiva de especies, ¿no? Estamos perdiendo especies de manera mucho más acelerada de lo que las estamos estudiando. Y lamentablemente muchos de nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones venideras, únicamente tendrán acceso al conocimiento de estos organismos a través de estos museos o de estos documentales que tenemos. Y esto condiciona que cada organismo, como se los comenté, tiene múltiples interacciones con otras más especies. Ello es importante porque al final del día cada organismo en realidad nos volvemos un ecosistema completo en donde vamos a dar cabida, vamos a brindar nutrientes a una gran cantidad de microorganismos que pueden ser desde agentes virales o bien hasta otros agentes de tipo animal. Esto conlleva a que cuando un ecosistema, es decir, una especie se extingue, pues los demás interactuantes que son dependientes del mismo, pues
tendrán que reaccionar. En algunos casos, bueno, existirán procesos de coextinción, pero en otros muchos, estos microorganismos buscarán vías alternativas para preservarse en el ambiente. Y es allí donde vemos los fenómenos de emergencia o reemergencia de patógenos causantes de enfermedades que tienen condicionamiento importante a la población humana o a la producción animal. Entonces, en esta tarde voy a hablarles acerca de 4 puntos importantes relacionados con un grupo de microorganismos bacterianos, que son las rickettsias. Entonces, hablaremos muy brevemente acerca de la historia y aclararemos un poco por qué el título de una historia manchada. Veremos un poco de las generalidades de estos microorganismos. Les presentaré un poco de lo que estamos haciendo en México como un grupo multidisciplinario, multicéntrico, interinstitucional y un poquito de cuáles son los hallazgos y la relevancia que tiene este trabajo multidisciplinario para la salud pública, para la parte de conservación y obviamente para la parte de inventarios biológicos. Entonces, hablemos un poco de historia. Marco Tulio Cicerón siempre mencionaba en su frase célebre: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Un aspecto muy importante que el día de hoy causa una gran polémica en el área de la salud pública y particularmente en el área de las enfermedades infecciosas. Un aspecto muy importante es que si nosotros dejamos de estudiar a un microorganismo causante de una enfermedad, es muy probable que éste regrese a las poblaciones bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, el problema del grupo que les hablaré el día de hoy es que en general han sido grupos que tenemos vasto conocimiento, pero que lamentablemente hemos dejado atrás un poco la parte de la vigilancia, políticas públicas que se mantengan de manera constante a lo largo. Entonces, hablemos un poco de grupos de organización. Estos bichos en realidad son conocidos básicamente desde hace 500 años. Se considera que las especies más importantes, al menos una de ellas, que hablaré un poco más adelante, llega al continente a través de los procesos de colonización de los europeos. En 1545-1576 se producen los primeros eventos en México relacionados con la presencia de un agente que causaba un proceso febril de rápida evolución, el cual tenía un compromiso vascular que condicionaba la letalidad de los pacientes de una manera muy acelerada. En este trabajo podemos observar que ciertamente nosotros tenemos el proceso de colonización en el año de 1500. Para 1520, bueno, se produce un brote muy importante de viruela que condiciona la muerte de alrededor de 8 millones de personas en México. Sin embargo, en 1545-1576 se describe en registros pictográficos y también por escrito la muerte de alrededor de unos 17 a 20 millones de personas por una condición, un padecimiento denominado con el término de Kokolski. Este en realidad será el nombre que le darán las poblaciones nativas a una patología causada por una bacteria intracelular que más adelante reconoceremos como el tifo epidémico y que en el caso de México será dentro de las 5 principales causas de defunción en la región no costera del país. Esto será básicamente de las principales causas de muerte hasta el advenimiento de los antibióticos para el primer tercio del siglo XX. Entonces, todas estas bacterias en realidad, pese a que han causado una gran cantidad de defunciones a nivel mundial, que el día de hoy estudiamos mucho a los virus, pero nos estamos olvidando de estos agentes que tuvieron un impacto muy importante en las diferentes economías y en las diferentes sociedades, pues realmente comienza su estudio sistemático hasta inicios del siglo XX. Es Howard Taylor Ricketts, un investigador norteamericano, quien procede o más bien fue comisionado para el estudio de una enfermedad febril que se presentaba en el valle de Bitterroot en Montana, en el cual los trabajadores que se dedicaban a la producción o a la extracción de recursos maderables presentaban cuadros febriles, otra vez de rápida evolución, con la presencia de lesiones maculopapulares, principalmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Entonces, él, como epidemiólogo, comienza un estudio de caso para identificar factores de riesgo asociados a la presencia de esta enfermedad y se da cuenta que las personas que estuvieron expuestas
a determinadas zonas en el bosque con la presencia de este artrópodo, Dermacentor occidentalis, también conocida como la garrapata del occidente o la garrapata de la madera, pues tienen un mayor riesgo de presentar esta afección de rápida evolución. Entonces comienza a establecer los primeros ensayos para la identificación del agente etiológico y la historia natural de una enfermedad que más adelante él denominará como fiebre manchada de las montañas rocallosas. Aunque la realidad es que esta patología ya se conocía en Latinoamérica con el término de fiebre maculosa. De ahí que comenzábamos con el título de esta presentación, la cual era una historia manchada, ¿no? Entonces, él comienza los ensayos, encuentra un modelo ideal de replicación de la historia natural de la enfermedad, que son los cobayos. Y este será básicamente el modelo experimental más ampliamente utilizado aún en la actualidad. Entonces, en 1906 es que él comienza con estos estudios. Para 1909 publica su primer tratado en donde explica cuáles son las características, la fisiopatogénesis, el mecanismo de transmisión de esta fiebre manchada de las montañas rocallosas. Y por lo mismo es que es solicitado su apoyo por parte del gobierno de nuestro presidente, expresidente Porfirio Díaz, quien se daba cuenta que en México, dentro de las 5 principales causas, teníamos una patología denominada, reitero nuevamente, por las poblaciones indígenas, como cocolistli, o por personal de salud con el término de tifo o tifus, ¿no? Tifus epidémico, debido a que se presentaba de manera masiva. Entonces, Porfirio Díaz comisiona a Howard Taylor Ricketts. Él llega en 1910 para hacer estudios relacionados con la identificación de la fuente causal del tifo epidémico, y se establece en el Hospital General de México, Eduardo Linaga, tenía la presencia de un pabellón de los tifos. Entonces comienzan a identificar que los pacientes que presentan esta patología, que se caracterizaba o también se denominaba con el término del mal de azul, porque los pacientes comenzaban a tener problemas de anoxia derivados de un problema de vasculitis muy intensa, estaban confinados a este pabellón en el Hospital General de México. Entonces, él identifica la presencia de estos ectoparásitos, piojos, Periculus humanus humanus, o también llamado o mal llamado piojo del cuerpo, que debería ser el piojo de la ropa, presente en todos estos pacientes. Entonces, él comienza a hacer los mismos ensayos que realizó en Montana, lo hacía tanto con monos como con cobayos, intentando macerar a los ectoparásitos, inoculándolos intraperitonealmente en estos 2 modelos, y se da cuenta que efectivamente replica nuevamente lo que conocíamos como cocolistli en estos 2 sistemas experimentales. Él le da el nombre a esta patología. Lamentablemente, 10 días antes de que él regrese a Estados Unidos, cae enfermo, probablemente por estar en contacto con un paciente tifoso, y lamentablemente muere el 3 de mayo de 1910 en las instalaciones del Hospital Americano en la Ciudad de México. Entonces, Porfirio Díaz establece 3 días de luto nacional debido al impacto tan importante que tuvo el hallazgo de Howard Taylor Ricketts. De manera simultánea, en Hamburgo, Anton van Prowazek realizó también estudios para identificar principalmente hacia la región de los Balcanes la presencia de este mismo agente. Llegan a la conclusión de que se trata de un agente bacteriano. Más adelante vamos a ver que tiene varias formas, es decir, es pleomórfico. Y lamentablemente también Anton van Prowazek muere, de tal manera que para 1915 un brasileño, Rocalime, acuña el término de Rickettsia prowazekii en honor a Howard Taylor Ricketts y Anton van Prowazek. Entonces, Rickettsia prowazekii es el agente etiológico de una de las rickettsiosis que tiene una mayor letalidad, que es el tifo epidémico, anteriormente denominado en México con el término de cocolistli. Entonces, desde los años 1915 hasta los años 40, reconocemos que en el norte del país tenemos un problema muy importante de una patología que conocían las poblaciones indígenas con el término de sarampión negro, que reitero nuevamente, tiene la presencia de petequias, lesiones maculopapulares en las plantas de los pies, como podemos ver aquí en las palmas de las manos, las cuales estaban asociadas principalmente a 3 estados del norte del país que comprenden la comarca lagunera. Entonces, tenemos los primeros registros en el estado de Sinaloa, también los tenemos en Durango, Coahuila, y se demostraba que las poblaciones afectadas, las rancherías donde se presentaba este tipo de enfermedad, pues rápidamente y lamentablemente los núcleos familiares se verían mermados de manera muy importante. Entonces tenemos el advenimiento de la escuela que trabaja con las riquecias y las riqueciosis,
encabezadas principalmente por dos investigadores, que es el doctor Bustamante, el doctor Varela, quienes empiezan estudios de cribado, aislamiento, tipificación, ensayos y producción de potenciales candidatos vacunales a nivel nacional, la prevención tanto de el tifo epidémico, como de los que se hallaron después, que es el tifo murino o tifo transmitido por pulgas, y también de la fiebre maculosa. Sin embargo, bueno, esto es importante que a posteriori al advenimiento del DDT como un mecanismo insecticida o de control de ectoparásitos, pues pensamos que ciertamente eliminábamos al dengue, ciertamente eliminábamos al paludismo y eliminamos en su mayoría a los agentes vectoriales que estaban como más cercanos a las poblaciones. Sin embargo, dejamos de hacer monitoreo o la vigilancia dejó de llevarse a cabo de manera tan compulsiva y entonces tuvimos la reemergencia tanto de las fiebres maculosas para nuestro país como de manera recurrente del tifo murino, también conocido como tifo transmitido por las pulgas. Pero bueno, ya hablamos de la historia, ahora hablemos un poco acerca de quiénes son estos bichos, quiénes son, cómo los podemos reconocer, sobre todo más importante, cómo es su mecanismo de transmisión y cuál es su ciclo de vida. Entonces, el género Rickettsia engloba alrededor de 35-37 especies válidas de bacterias intracelulares obligadas, las cuales están circunscritas al citoplasma de las células. Una gran cantidad de las mismas tienen tropismo por células endoteliales, es decir, por células que recubren los vasos sanguíneos, de ahí que en realidad causan una alta letalidad debido a los procesos de vasculitis que podían ser comparables con agentes como el ébola mismo, la fiebre de Marburg, la fiebre de Lassa, las cuales condicionan también letalidades muy elevadas. Entonces, dentro de los agentes bacterianos, algunas rickettsias, como Rickettsia rickettsii y Rickettsia prowazekii, describen letalidades históricas de hasta el 85%. Esto, pensémoslo así, 8 de cada 10 personas que se infectan, lamentablemente, y aún con presencia de antibióticos, no van a librar. Entonces, esto hace que sigan siendo unos de los patógenos de mayor importancia, no solamente para México, sino en general para el continente americano y son un problema grave para la región latinoamericana. Son bacterias gram negativas, las cuales van a tener diversas formas, de ahí el nombre que son pleomórficas. Generalmente tienen una forma cocal cuando se encuentran dentro del citoplasma. A posteriori, cuando se produce la ruptura de la célula, describen formas mucho más elongadas y cuando van en conjunto a manera de hilos, ¿no? Entonces, lamentablemente, y pese a que son gram negativas, se tiñen mal con la tinción de gram. Para eso tenemos tinciones especiales, como la tinción de Jiménez, como la que podemos observar en esta micrografía, en donde los bacilos, los agentes, en este caso la Rickettsia, quedan un color un poquito más rosado, mientras que el resto de las células eucariontes tienen una coloración mucho más morada. La clasificación de estos bichos, bueno, es muy interesante. Hasta los años 80 se reconocía la presencia de unas 5 o 7 especies. Para el continente americano únicamente teníamos la presencia de 3. Rickettsia prowazekii, que causaba tifo epidémico, Rickettsia tiffi, que causaba tifo murino o tifo endémico, y teníamos a Rickettsia rickettsii, que es uno de los patógenos más importantes que causa la mal llamada fiebre manchada, denominada fiebre maculosa, ¿no? El día de hoy, con el advenimiento de la biología molecular, con el aislamiento de agentes, bueno, más bien de ectoparásitos no tan convencionales, hemos reconocido la presencia de 35 especies válidas que están agrupadas en 5 grupos. La clasificación tradicional reconocía la presencia de los tifos y de las fiebres manchadas o maculosas. Hoy en día reconocemos 5 grupos. Tenemos al grupo basal o grupo Belli, donde todavía no se reconoce que sean agentes patógenos, el grupo canadensis, el grupo de los tifos, donde tenemos a Rickettsia prowazekii, Rickettsia tiffi, y el grupo más variado, más vasto, principalmente transmitido por garrapatas, que es el grupo de las fiebres maculosas, también denominado como Spotted Fever Group, en donde tenemos 2 subgrupos, el grupo 1, el grupo 2, en el cual ya quedan agrupados lo que antes conocíamos como las rickettsias intermedias o las rickettsias patógenas de manera facultativa. El ciclo de vida en general es un ciclo de vida muy complejo que involucra la presencia de múltiples hospederos vertebrados, múltiples hospederos invertebrados, no quiero denominarlo vectores porque no todos cumplen con las características de competencia vectorial, pero ciertamente el ciclo generalizado comienza cuando tenemos un hospedero vertebrado que es susceptible para poder parasitarse, el cual puede infectar a los artrópodos hematófagos a través de la hematofagia,
Hay procesos de horizontalización, es decir, llega un artrópodo, se alimenta directamente, adquiere al patógeno, pero también puede existir el condicionamiento de que un patógeno infectado, por contigüidad al momento de alimentarse, infecta a otro que no se encuentra con el patógeno. Esto se llama co-feeding o alimentación contigua. Entonces, esto hace que muchas de las riquecias puedan estarse transmitiendo entre diversos grupos de artrópodos hematófagos que practican tanto la hematofagia como la telmofagia, como estrategias de alimentación basadas en alimentación directo de un vasito sanguíneo o de formar una charquita. Esto hace que, bueno, una gran cantidad de artrópodos hematófagos puedan estar transmitiendo a hospederos susceptibles que no estaban previamente infectados. Un punto muy importante que tenemos que reconocer es que muchos de los agentes rickettsiales pueden transmitirse verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la hembra está infectada al momento de ovipositar, tanto en el caso de pulgas como en el caso de garrapatas, la progenie puede quedar infectada con rickettsias. De tal manera que hay algunas especies de rickettsia que no requieren la presencia de un hospedero vertebrado para mantenerse en el ambiente. Y esto hace muy complicado el control o inclusive siquiera pensar en el proceso de eliminación sistemática de estos agentes del ambiente. Es importante reconocer que el ser humano, el perro mismo, no son hospederos convencionales en el ciclo de vida, somos hospederos incidentales que lamentablemente, bueno, el día de hoy hemos incrementado nuestras poblaciones y esto nos hace ser más susceptibles porque somos más. Entonces, la presencia de rickettsias y de rickettsiosis en población de perro, en población de humano, pues es denso dependiente del hospedero. Hay múltiples factores que condicionan la presencia de estos agentes, como por ejemplo, uno de ellos es el incremento de las actividades de ecoturismo. Cada vez queremos estar en lugares mucho más indómitos, cada vez queremos estar en lugares mucho más prístinos, que hayan sido visitados por mucha menos gente, y esto hace que entremos en ciclos de transmisión que previamente no reconocíamos, en donde la comunidad de artrópodos, la comunidad de vertebrados, cambia de manera muy importante. Entonces, algo muy importante que tenemos que reconocer es que la rickettsia no es una amenaza latente para nosotros. Nosotros ingresamos a este complejo sistema de interacciones en donde está transmitiéndose el microorganismo entre los diferentes grupos de interactuantes. Segundo punto importante, el cambio de uso de suelo. Cada vez somos más, necesitamos comer más. Esto hace que los procesos de antropización el cambio del uso de suelo pues conlleve a que estamos tomando territorio, hábitats que son de otras especies, como por ejemplo con los marsupiales, ¿no? Entonces, no es que el marsupial quiera meterse a la casa, es que el marsupial busca una forma de poder obtener recurso nutricional, de poder tener cobijo contra la inclemencia que estamos dejando nosotros afuera. No les estamos dejando espacio para que ellos puedan habitar. Entonces, esto hace que los ectoparásitos de ellos ingresen a las poblaciones rurales, semirurales o urbanas. Y esto es lo que realmente provoca los brotes urbanos o semiurbanos de rickettsiosis. Y otra parte importante, pues es la tenencia no responsable de animales de compañía, ¿no? El problema de los perros de libre rango, de los perros ferales, bueno, cada vez se incrementa más. Y esto, bueno, pues hace, como lo podemos observar en estas dos fotografías, pues que sean organismos que, como no están bajo un control, no están bajo una situación de medicina interna de manera muy importante, pues sean fácilmente una fuente nutricional para diversas especies de garrapatas, ¿no? Garrapatas que pueden ser de perro a perro, pero también pueden adquirir garrapatas o pulgas de otros mamíferos, inclusive de aves, ¿no? Entonces, esto hace que para nosotros hablar de rickettsiosis, es decir, del conjunto de patologías causadas por múltiples especies del género Rickettsia, tenemos que considerar que tienen que existir tres interactuantes. Tiene que haber un agente rickettsial que sea virulento, tenemos que tener un hospedero que sea susceptible de verse infectado y tenemos que tener condiciones medioambientales para que la interacción hospedero-patógeno se vea favorecida. Si no existen estas tres, pues no necesariamente, aunque exista alguno de los interactuantes, se presentará la enfermedad. Es muy importante considerar que la rickettsiosis no es una enfermedad, es un gran problema conceptual que hablamos de la rickettsiosis, ¿no? La rickettsiosis son un conjunto de patologías causadas por diferentes especies del género Rickettsia, las cuales obviamente tendrán más o menos un cuadro similar, el cual estará más o menos conformado por un periodo de incubación de 7 días, donde vamos a tener un proceso febril muy importante. Básicamente 85-90% de los pacientes con alguna rickettsiosis han demostrado la presencia de fiebre o febrícula.
algunos grupos de riquecias transmitidas por garrapatas pueden causar la presencia de una lesión necrótica con bordes indurados, que se conoce con el término de escara, es decir, son riquecias escariformes, que no tendrán una letalidad tan importante como Rickettsia rickettsii o Rickettsia prowazekii, que no son también, que no son formadoras de escara. Algo muy importante es que en función del grupo patogénico de riquecias que podemos observar, de tifos o de fiebres maculosas, será la presentación de un exantema. Es decir, vamos a tener un proceso de ruptura de vasos sanguíneos de pequeño calibre que puede comenzar del torso hacia las extremidades o de las extremidades al torso. Es decir, un exantema centrífugo en el caso de las fiebres maculosas, centrípeto en el caso de los tifos. Y esto puede avanzar en caso de que no se haga un diagnóstico temprano y condicionar un compromiso neurológico, respiratorio, sistémico que lleva a la muerte. En México tenemos la norma oficial mexicana 032 para la vigilancia de las enfermedades transmitidas por vector, particularmente de la rickettsiosis, y lamentablemente al día de hoy únicamente tenemos las pruebas serológicas como mecanismo para la discriminación de la presencia de estas patologías. Hoy en día, reitero, sabemos que hay 35 especies a nivel mundial. En unos minutos les presentaré cuántas tenemos en México. Entonces, esto hace que por la reactividad cruzada que demuestran las pruebas, pues sean de poca eficiencia para la vigilancia epidemiológica, debido a que no sabemos realmente cuáles son los agentes causantes del proceso febril. Hay problemas en donde podemos tener patógenos de baja virulencia que nos causan presentación o producción de anticuerpos de manera muy importante. Entonces, esto nos puede generar falsos positivos relacionados con patógenos que son de baja virulencia en sitios que estamos declarando como endémicos para presencia de Rickettsia rickettsii, cuando no es así, o viceversa. Adicionalmente, las pruebas serológicas, bueno, no se pueden implementar para el monitoreo o la vigilancia en artrópodos. Entonces, en parte, esto es lo que ha limitado en México el reconocimiento de los diferentes agentes causales, ¿no? Y esto nos lleva, ahora sí, a lo que el grupo donde yo estoy embebido, que reitero, yo hoy estoy aquí nada más como un representante de un grupo, un consorcio muy grande de instituciones, de dependencias y de gente que hemos estado trabajando con este grupo en México, ¿no? Yo les presentaré un poco de lo que nos ha tocado hacer a nosotros desde el año 2016 a la actualidad. Entonces, bueno, les comentaba, para el año 2011 existe una revisión por parte del doctor Marcelo Labruna y todos los colaboradores de la red de rickettsiosis en América Latina e Iberoamérica, en donde ellos demuestran que en México existen circulando 5 especies de rickettsias. En ese momento todo estaba muy bien. Existía el programa de vigilancia epidemiológica de riquecias y de rickettsiosis a nivel nacional, el cual enfocaba pues, sus esfuerzos en el monitoreo de ciertos grupos de garrapatas asociadas con perros, o las que se reconocen como las más importantes para transmisión de Rickettsia rickettsii o bien de Rickettsia acari, ¿no? Pero habíamos dejado de lado la tipificación. ¿Por qué es tan importante la taxonomía? ¿Por qué es tan importante la sistemática, ¿no? Como herramientas que nos pueden permitir establecer bueno, más bien, nos permiten generar información para que el tomador de decisiones mejore las políticas públicas en materia de salud. Entonces nosotros en 2016 comenzamos el trabajo con herramientas moleculares y obviamente haciendo mucho énfasis en la parte de la relevancia de estudios taxonómicos con grupos vectoriales diversos, ¿no? Y la importancia de hacer buenas identificaciones, ¿no? En 2016 empezamos a colectar garrapatas, principalmente asociadas, en este caso, con personal que iba a una estación de biología experimental que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Jalisco. Normalmente se hacen prácticas muy convencionales para la observación de vertebrados, al igual que para la parte de ecología de comunidades vegetales. Entonces, es una zona selva baja, semiárida para algunas épocas del año, en donde tenemos una gran abundancia de garrapatas. Y en realidad, cuando tú ingresas, pues sabes que vas a regresar con un montón de garrapatas, ¿no? Entonces, este fue el caso. Varios miembros en esa expedición pues, regresaron con la presencia de garrapatas. Identificamos 2 especies asociadas con personas, particularmente con una chica que describió posteriormente un cuadro febril muy inespecífico que no pudimos realmente resolver al final del día. Identificamos, reitero, 2 especies de garrapatas, Amblyomma mixtum, que bueno, básicamente es una de las especies de Amblyomma con la mayor distribución en el país, en el continente, perdón, y a una especie de Amblyomma que está relacionada con Amblyomma parvum de Brasil, ¿no? Cuando hicimos la identificación molecular o la detección molecular de agentes rickettsiales, pues nos llevamos la sorpresa de que estaba presente una rickettsia que apenas se le estaba poniendo nombre, que se denominaba en ese momento como Candidatus rickettsia amblyomi, hoy Rickettsia amblyomatis, la cual causa
la producción de anticuerpos. Curiosamente, si causa un cuadro febril, puede pasar de manera muy subclínico, pero lo importante es que esta especie genera títulos de anticuerpos que pueden ser protectores contra otras especies de ricketsias. Desde los años 50 se reconoce que cuando un artrópodo se infecta con una especie de rickettsia, no puede infectarse con una segunda especie. Esto por un mecanismo denominado como la interferencia. Aparentemente, bueno, y esto también se ha estudiado mucho por los grupos en Estados Unidos y en Europa, la inmunidad en el vertebrado contra las riquezas está mediada principalmente por anticuerpos. Entonces, el grupo de Costa Rica, encabezado por la doctora Adriana Troyo, ha hecho ensayos en el modelo de cobayo, en donde se ha visto si tú retas al cobayo con cepas de Rickettsia amblyommatis y a posteriori los retas con cepas altamente virulentas de Rickettsia rickettsii, los cobayos que fueron previamente inmunizados no mueren, mientras que aquellos que no fueron inmunizados con esta Rickettsia no poco virulenta, lamentablemente, pues 2 de 3 se mueren, ¿no? Entonces, esto puede explicarnos por qué en estudios de cero exposición uno podría tener regiones muy vastas en donde se podría sospechar de Rickettsia rickettsii sin la presencia de muertes. Porque curiosamente en el estado de Jalisco tenemos reportes anuales de Rickettsia por Rickettsia rickettsii sin compromiso de la vida. Entonces, más bien, probablemente Rickettsia amblyommatis sea una de las especies que esté en esa zona y que nos esté dando esta reactividad cruzada a nivel inmunológico. Posteriormente estuvimos participando en un proyecto para la identificación de garrapatas asociadas con murciélagos, que esta es una familia diferente completamente de garrapatas, que son las garrapatas blandas. Trabajamos con garrapatas del sureste del país, principalmente relacionadas con la península de Yucatán, y recuperamos a esta especie, Ornithodorus yumatensis, en el murciélago hematófago, el murciélago vampiro Desmodus rotundus. Y curiosamente también detectamos una prevalencia muy alta, pero aquí otra Rickettsia salió. Se llama, en ese momento, se acaba de describir 6 meses antes en Portugal, que es Rickettsia lusitania. En ese momento, bueno, decíamos, ¿cómo es posible que una Rickettsia detectada en garrapatas de palomas en Portugal esté presente en garrapatas de un murciélago neotropical como es Desmodus rotundus? Muchas hipótesis en ese momento se plantearon. Sin embargo, con los años, múltiples grupos, tanto de la región neotropical, de la región paleártica, de la región indoaustral, han reportado Rickettsia lusitania. Entonces, probablemente estamos hablando de un patógeno que diverge de manera muy temprana con algunos grupos de garrapatas blandas y, bueno, se encuentra ampliamente diseminado a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, esto incrementaba ya, estábamos incrementando de manera importante el conocimiento de las riquezas para México. Posteriormente, proseguimos, reitero, esto estoy describiéndoles estudios que hemos llevado a cabo como parte de una red de trabajo multidisciplinaria interinstitucional. Aquí trabajamos con gente de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en donde se trabajaban con ectoparásitos de vertebrados del norte del país, de la región limítrofe con Estados Unidos. Poco se había trabajado en México con ectoparásitos de lagomorfos, principalmente de liebres y de conejos. Y entonces aquí recuperamos una garrapata que se llama Dermacentur parmapertus, que 50 años antes en Estados Unidos, en la localidad de Black Gap, se había recuperado una cepa de una Rickettsia que generaba títulos de anticuerpos, pero que no era letal, que justamente en el año en que nosotros la reconocimos, pues se identificó como Rickettsia parkeri. Rickettsia parkeri es muy importante, dado que es la segunda especie en el continente americano, causal de rickettsiosis por fiebre maculosa, y es la primera que causa esta lesión escariforme que les comentaba. Entonces vimos que en el norte del país, curiosamente, cuando hicimos este trabajo, pues Rickettsia parkeri estaba distribuida en Estados Unidos, básicamente en las dos costas, principalmente en la costa este, pero la habían ya previamente descrito en Argentina, la habían descrito también en Colombia, en Brasil, en Uruguay, básicamente está en Sudamérica. Entonces esta distribución aparentemente discontinua, pues más bien era relacionada con poco monitoreo, ¿no? Y reitero nuevamente, con pocos estudios moleculares o de aislamiento. Entonces encontramos que pues ciertamente el vector no necesita un pasaporte para estar cruzando la frontera y por la simple distribución de la garrapata, pues era obvio que íbamos a encontrar al microorganismo. Aquí lo vemos, empezamos a utilizar herramientas filogenéticas en conjunto con las herramientas moleculares y bueno, reitero, entonces empezamos a ponerle más nombres y más apellidos a estos bichos. Continuando con el trabajo en lepóridos, pero ahora hacia el centro del país y hacia la región costera del este de México, empezamos a trabajar con esta garrapata, Hemaphysalis leporis palustris, la garrapata del conejo, que curiosamente en México se había reportado en 1945, pero nunca más la habíamos vuelto a estar trabajando, salvedad de un solo estudio en Yucatán.
pero nunca se había incriminado para la detección de agentes rickettsiales. Y un ejemplar procedente del estado de Hidalgo, que es hacia la región más centro del país, resultó positivo para la presencia de esta Rickettsia belli, que reitero, con la actual filogenia, pertenece al grupo más basal. Entonces esto nos empezó a brindar pistas de que en realidad el país no era tan poco vasto en materia de riquezas, ¿no? Sino que los estudiábamos poco, o sea, teníamos limitaciones técnicas que nos hacían no poder declarar la alta diversidad de agentes riquetsiales para el país. Posteriormente, y bueno, aquí hago una pausa, en el año 2008, la Secretaría de Salud, nuestro Ministerio de Salud, reporta emergencia en el estado de Baja California por la presencia de un cuadro febril de origen inespecífico. La Autoridad de Salud a nivel nacional e internacional, en conjunto con la Universidad de California, con Davis y con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, comienzan a estudiar qué es lo que estaba sucediendo en una comunidad en el norte de Mexicali, y se dan cuenta que, bueno, existe la presencia de Rickettsia rickettsii, ¿no? La tan temida Rickettsia rickettsii que causa fiebre maculosa o fiebre manchada. Lamentablemente, bueno, el brote se declara en 2008, más bien los médicos, tanto médicos humanos como médicos veterinarios, investigadores, empiezan a impulsar que se estudie más, pero lamentablemente el brote sigue en activo. 2018, 2020, 21, 22 y sigue existiendo transmisión. Lo curioso es que antes de eso no se sabía cómo es que llegó esta cepa de alta virulencia a la región, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar con muestras históricas del otro lado del país, también en un estado limítrofe con Estados Unidos, que es el estado de Tamaulipas. Trabajamos con garrapatas de felinos medianos, principalmente de lince de puma, jaguares también, y detectamos la presencia de Dermacentor variabilis, ¿no? Que es reconocido como el principal vector o el vector de mantenimiento o el reservorio de mantenimiento de cepas de Rickettsia rickettsii. Cuando hicimos el análisis filogenético nos dimos cuenta que las cepas que estábamos detectando se parecían mucho a lo que estaba ya en 2008 circulando en Baja California. Entonces, pues muy probablemente no es el perro al que hemos satanizado terriblemente el que mantiene a Rickettsia rickettsii. Probablemente sean otros mamíferos que tienen ámbitos hogareños mucho más grandes, como los linces, como pueden ser los pumas, como pueden ser jaguares, osos inclusive, que están reportados en estudios en Estados Unidos, que pueden estar movilizando garrapatas infectadas, ¿no? Pero esto abre el estatus de que los programas de vigilancia tienen que hacer énfasis no solamente en animales sinantrópicos ni en animales domiciliados, sino también no lo he visto más. No sé, yo no lo he visto más nunca. Continuando con esto, pues seguimos trabajando con perros y con ectoparásitos de perros en el norte del país. Entonces detectamos la presencia de una garrapata, que hasta ese momento decíamos la garrapata marrón del perro, la garrapata café del perro, Ripicephalus sanguineus, ¿no? Desde hace más de 10 años existe una polémica contemporánea en el mundo de la carología relacionada con que Ripicephalus sanguineus en realidad es un complejo de especies, ¿no? Y esto es importante porque la competencia y la capacidad vectorial van a ser claramente diferenciadas en función de la fisiología del ectoparásito. Entonces, nosotros detectamos la presencia de otra Rickettsia causante de escara, de esta lesión que les comentaba, que se llama Rickettsia massilia. Entonces, teníamos el problema en la frontera, que en la frontera decían siempre, en todos los programas de vigilancia, solo hay Rickettsia rickettsii, que ahora habíamos detectado Parkeria, Massilia y Rickettsia. Entonces, esto cambia la epidemiología, porque básicamente había estados donde la gente moría mucho y había estados donde la gente no moría, pero también había ciclicidad. Podía ser que en verano hubiese muchos casos que no morían y en la parte de la primavera pocos casos, pero morían muchos. Entonces, comprender quiénes eran los agentes que estaban circulando, pues podían estar explicando un poco por qué divergía la epidemiología de manera tan importante de una patología o de algo que llamábamos ricketsiosis en el norte del país. Continuamos trabajando con fauna silvestre, que es lo que principalmente nos interesa por la parte de diversidad de ectoparásitos, y empezamos a trabajar con garrapatas de estos bichos que a nadie le interesaban, ¿no? Empezamos a trabajar con garrapatas de anfibios, con garrapatas de reptiles, ¿no? Entonces, en garrapatas de este bicho, Rhinella horribilis, antes Rhinella marina, lo que antes era el sapo de la caña, normalmente es parasitado por dos especies, Amblyomma dissimile, Amblyomma rotundatum, que ciertamente no son antropófilas, pero aquí algo muy importante, pueden tener un abanico más amplio de hospederos
de sangre fría. En este caso, bueno, pueden estar compartidos desde cocodrilos, boas, sapos, ranas, demás, ¿no? Pero curiosamente, en Colombia se había descrito una especie de rickettsia que aún no tiene nombre. Se postula que es la cepa colombianensis y la detectamos aquí en México también en el estado costero de Veracruz. Y adicionalmente, pues vimos un amblioma, un amblioma hembra que se recuperó en este trabajo, infectada con, otra vez, Rickettsia emblematis. Entonces esto hacía que básicamente la bola de nieve siguiera incrementándose, ¿no? Como parte de este trabajo hicimos una revisión sistemática relacionada con los registros o los reportes de riquezas asociadas con garrapatas de anfibios y de reptiles a nivel global, y nos dimos cuenta que la realidad es que este grupo de hospederos es muy desatendido, porque las garrapatas, tanto de anfibios como de reptiles, portan alrededor de 26 cepas, algunas especies válidas, otras especies en proceso de descripción, algunas con tipificaciones incompletas, de agentes riqueciales, ¿no? ¿Y dónde se están detectando? Pues curiosamente las estamos detectando en las aduanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el comercio tanto legal como ilegal de estas especies que van de la región neotropical, de la región afrotropical, de la región indoaustral hacia Estados Unidos, hacia Japón, hacia Europa, pues lleva también ectoparásitos infectados con riquezas. Entonces esto nos habla que tenemos que también tener mucho más control en cuanto a la movilización legal y ilegal de este tipo de animales, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, en el que se trabaja mucho con agentes virales, principalmente asociados con citácidos, caso de influenza, pero no estamos viendo que los reptiles también llevan ectoparásitos infectados con bacterias potencialmente patógenas para el humano. Siguiendo con este trabajo que estábamos, o con este monitoreo, ahora lo hicimos, nos recorrimos un poquito más, pasamos de Chihuahua hacia Sonora, trabajando con perros de libre rango, identificamos que estos perros que están en estas rancherías, en zonas áridas, semiáridas, bueno, regresan infestados con garrapatas de carnívoros silvestres, ¿no? Entonces empezamos a recuperar Amblioma maculatum en estos perros de libre rango y detectamos dos especies. Otra vez, ahora sí detectamos a Rickettsia parkeri, la cepa mala, la cepa causante de patologías en el humano, que es la cepa maculatum, y también detectamos otra candidata especie que se llama Rickettsia andanae. Esto conlleva, bueno, de manera muy importante que Sonora, igual que Chihuahua y Baja California, pues son los tres estados que se están llevando, o más bien que están jugando con el primer, segundo y tercer lugar del número de casos de rickettsiosis a nivel nacional, ¿no? Bueno, esto, reitero, dado estos hallazgos, puede ser explicado por la gran diversidad de ectoparásitos y de agentes rickettsiales que están circulando. De igual manera, proseguimos con el monitoreo en los estados del Golfo de México. Aquí, bueno, es importante reconocer, el doctor Gerardo Vallados, bueno, él ha sido de manera muy activa, un investigador que nos ha proveído de material para la búsqueda de estos agentes. Y bueno, él empezó a detectar perros con cuadros febriles que llegaban a la clínica en el centro del estado de Veracruz. A partir de ellos empiezan a recuperar estas garrapatas, que es Amblioma ovale, que es una garrapata asociada, reitero, principalmente con carnívoros, mesocarnívoros silvestres. Y ahora lo que estábamos viendo es que básicamente el perro está ingresando a biomas mucho más conservados y regresa con estas garrapatas que sí son más antropófilas y que, bueno, pueden transmitir una cepa particular de Rickettsia parkeri que se llama cepa mata atlántica, ¿no? Que ya nuestros colegas en Costa Rica, Colombia, en Sudamérica, pues han reportado en casos humanos. Importante también, un grupo muy desatendido de ectoparásitos en materia de riqueza o de reconocimiento de riqueza son las pulgas. En las pulgas reconocíamos que había dos agentes, Rickettsia typhi, Rickettsia felis, pum, hasta ahí se acababa. Nos dimos cuenta que no. Por ejemplo, para el centro del país tenemos muchos casos de algo que llamamos tifo, pero otra vez reitero, normalmente pasa muy subclínico. Entonces, en colaboración con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, hicimos monitoreo con pulgas de perros, de gatos, asociadas en este estado del centro del país, en Morelos, y detectamos un tercer agente que se llama Rickettsia acembonensis. Acembonensis fue descrito en la provincia de Acembo, en Kenia, y es causal de un proceso febril que en Perú se reconoce que puede estarte dando un cuadro muy parecido a un cuadro malárico, ¿no? Que no responde con la cloroquina. Entonces, esto hace que en realidad las pulgas sean altamente prioritarias, porque la transmisión de riqueza a través de pulga no es por la picadura, sino es por contacto con las heces de la pulga. Entonces, por ejemplo, para los manejadores de animales,
tanto animales convencionales como no convencionales, tú no tienes que ver a la pulga. Si el hospedero, por ejemplo, en el caso de los perros o de los gatos, tiene en el pelo la presencia de las heces infectadas con Rickettsia, el hecho de solamente tocar al animal o de inhalar las heces puede infectarte. Entonces no necesariamente no tienen que picar para que tú te infectes, contrario con la garrapata. Entonces esto hace a las pulgas un grupo muy prioritario, altamente desatendido. Y bueno, reitero, prosiguiendo, esto se lo estoy haciendo de manera como en una línea temporal de cómo han sido los estudios, ¿no? En un megaproyecto que tuvimos en colaboración con la Universidad de California, con Davis, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Facultad de Medicina de la UNAM también, y Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UB, hicimos el monitoreo mucho más extensivo en la zona limítrofe de Estados Unidos con México, y pues nos dimos cuenta que la vida era más compleja de lo que la creíamos, ¿no? Ya sabíamos que había Rickettsia parkeri, ya sabíamos que había Rickettsia massilia, pero no sabíamos la frecuencia de ambas, ¿no? Y nos dimos cuenta que es mucho más frecuente encontrar Rickettsia parkeri, Rickettsia massilia, que Rickettsia rickettsii. Pero curiosamente, Rickettsia rickettsii la encontramos en garrapatas asociadas principalmente con carnívoros silvestres, con Canis latrans, con coyote, ¿no? Ya previamente, justamente en Panamá, el doctor Sergio Bermúdez ha reportado la presencia del mismo, ¿no? Y ya se ha reportado en Estados Unidos el papel aparentemente importante del coyote como movilizador de estos ectoparásitos infectados, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en el norte del país pues había una mezcolanza de cosas, teníamos Rickettsia felis, teníamos Rickettsia rickettsii, teníamos Rickettsia massilia, Rickettsia parkeri, inclusive una Rickettsia no tan bien tipificada, que es un endosimbionte de un Ixodes que se llama Ixodes kingi, que bueno, el endosimbionte hoy le hemos proveído el nombre de Rickettsia endosimbionte de Ixodes kingi, ¿no? Muy originales, pero el punto es que la realidad es que la dinámica, la composición de la comunidad de Rickettsias del norte del país es muy vasta, aun cuando este estado es de los poco diversos o poco biodiversos a nivel nacional. Entonces, bueno, esto podría explicarse por qué hay tantas Rickettsias presentes en Rhipicephalus sanguineus. Pues nosotros sospechamos porque probablemente hay más de una especie de Rhipicephalus sanguineus. Y ciertamente empezamos a hacer un cribado a nivel nacional, seleccionamos muestras de las principales entidades federativas donde hay laboratorios de referencia, donde hemos hecho estudios nosotros. Hicimos la amplificación de un gen mitocondrial, que es el gen 16S, y entonces nos pusimos a jugar con las secuencias nacionales y con las secuencias a nivel continente americano. Y nos dimos cuenta que ya previamente colaboradores de Uruguay, de Brasil, de Argentina, habían descrito que había dos especies en el continente. México, como zona de transición entre la región neártica y la neotropical, nunca había sido considerada para el estudio. Y oh sorpresa, resulta que México es de los poquitos países donde tenemos a Rhipicephalus sanguineus en su estricto, y a una cosa que no tiene nombre, que al día de hoy la asignamos temporalmente como linaje tropical. Entonces esto puede explicar la composición de agentes rickettsiales que están circulando, ¿sí? Porque tenemos dos especies con tropismo diferente por hospederos que también tienen historias de vida completamente o claramente diferenciadas, que ciertamente siempre decimos garrapata marrón del café dentro del domicilio, pero no necesariamente tendrá ese comportamiento siempre. Entonces, hemos proseguido ahora trabajando con roedores, porque los roedores, clásicamente siempre el libro que uno encuentra, inclusive en la clasificación internacional de las enfermedades, se dice el roedor siempre es reservorio. ¿Reservorio de quién? No hemos hecho estudios en México desde los años 40, ¿no? Entonces, identificamos en el sureste del país, tenemos una escuela muy robusta de estudio de Rickettsias, grandes colaboradores, grandes amigos, investigadores están allá, pero en el resto del país estaba muerto eso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar hacia el centro del país, hacia Hidalgo, hacia una región que es mucho más montana, y donde 15 años atrás había casos registrados en humanos de Rickettsia tifi que causa tifo murino, sigue habiendo. Nada ha cambiado. Y entonces, pero curiosamente, empezamos a detectar cada vez en zonas urbanas más casos de tifo murino. Nosotros en Ciudad de México no tenemos el problema de las fiebres maculosas, tenemos el problema de los tifos. Y empezamos a describir casos humanos, ¿no? Que llegan justo con el rash, que es centrípeto, comienza del tronco hacia las extremidades. Y empezamos en colaboración con otros grupos del sureste del país a detectar que muchos cuadros aparentemente rickettsiosis no clasificados, pues son en realidad causados por Rickettsia tifi. Por eso es que no se están reportando tanto. Rickettsia tifi tiende a no condicionar la muerte. Y en este caso, bueno, fue un periodista que tenía una gatita, la gata se sale mientras él está de viaje, cuando regresa, bueno, la gata viene infestada con pulgas y ahí parece ser que fue el momento en el que él se infectó, ¿no?
En Ciudad de México tenemos una reserva ecológica que tiene una característica muy particular. Es un sistema cerrado dentro de la ciudad universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tenemos concentrados una comunidad de mamíferos muy interesante. Dentro de ellos tenemos marsupiales, Didelphis virginiana, lo que nosotros conocemos como el tlacuache, o la zarigüeya. Y tenemos también, obviamente, la presencia de organismos sinantrópicos que, bueno, han ingresado conforme ha crecido la mancha urbana alrededor de la reserva y, obviamente, con la ciudad universitaria misma, ¿no? Pues, curiosamente, hay estudios muy extensivos relacionados con la historia de vida de los tlacuaches, pero nunca se había hecho nada con los ectoparásitos. Empezamos a trabajar con pulgas de los mismos y, oh, sorpresa, nos llevamos una súper sorpresa de que estos tenían prevalencias muy altas, las pulgas, Tenocefalides felis tenían prevalencias muy altas de tifo murino, ¿no? De Rickettsia tiffi. Entonces, la pregunta que en este momento seguimos trabajando en colaboración con varios estudiantes de maestría es, bueno, ¿qué fue primero? ¿Ya estaba Rickettsia tiffi en ectoparásitos de zarigüeyas o los roedores llevaron a este núcleo que es completamente cerrado la presencia de este agente? Proseguimos trabajando al sureste del país, hemos trabajado con venados, por ejemplo, con ectoparásitos de venados, y bueno, detectamos varios ixodes, que son garrapatas duras, ¿no? En este caso algo que se parece a Ixodes affinis, que se describió en Costa Rica, pero bueno, estamos también delimitando que parece ser que es otra especie, lo que tenemos en México y en Estados Unidos, y encontramos algo que en su momento pusimos cercano a una especie patógena, que era Rickettsia monacensis. Hoy ya hemos modificado ese nombre, es un endosimbionte de Rickettsia, de Ixodes affinis, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que, si se dan cuenta, en función de que si incrementas el monitoreo de grupos de ectoparásitos, empiezas a describir otras especies de Rickettsias que previamente no estabas viendo. Entonces, lo importante es incrementar los estudios de cribado con ectoparásitos poco trabajados. Y retomando lo que les comentaba de los tlacuaches, bueno, resulta que estas zarigüeyas en el centro de México, alguien en los años 90 reportó que había recuperado una garrapata, ¿no? ¿Cómo quedó? Como garrapata. De más o menos 180 animales que se muestrearon, solamente 4 tuvieron garrapatas. Y cuando hicimos la identificación morfológica, nos llevamos una gran sorpresa, porque detectamos una garrapata que se llama Ixodes danfi, ¿no? Que fue descrita en 1943, un único registro y nunca más se había vuelto a registrar. Y curiosamente fue en el Estado de México, ¿no? Que es en un estado que está colindante con la Ciudad de México. Pero aquí en Ciudad de México lo detectamos en muchos grupos, lo detectamos en roedores, en marsupiales, en mesocarnívoros. Entonces quiere decir que es un Ixodes de amplia distribución, que es mucho más generalista. El hospedero que encuentre lo tiene. Y también tiene una Rickettsia, ¿sí? Que se parece más a otras Rickettsias descritas en Ixodes de la región neártica. Prosiguiendo con el estudio, ya casi para terminar, para no hacerles esta charla interminable y aburridísima, pues hemos trabajado también con animales de libre rango, por ejemplo, con el cerdo pelón mexicano y con los cerdos asilvestrados que tenemos, que son parte del el recurso nutricional en el sureste del país. Si ustedes recuerdan, bueno, los cerdos, dado los hábitos que tienen, tienden a acumular grandes cantidades de garrapatas, entonces esto hace que sean buenas unidades de centinela para el monitoreo de agentes rickettsiales. Trabajamos con un grupo de Facultad de Medicina Veterinaria y bueno, se recuperaron una gran cantidad de garrapatas adultas de 2 especies, de Amblyoma maculatum y Amblyoma mixtum, y estuvieron infectadas otra vez con Rickettsia emblematis, con Rickettsia parkeri. Ya habíamos detectado mucha Rickettsia parkeri, mucha, en ectoparásitos, ¿no? Era imposible que no hubiera casos humanos. Y entonces esto, ahora sí, nuestros colegas del sureste, ellos detectaron los primeros casos humanos en Península de Yucatán, igual que en perros de Rickettsia parkeri. Entonces, si empiezas a hacer el monitoreo en el artrópodo y empiezas a encontrar bichos potencialmente patógenos, tienes que empezar a buscar en estos mismos sitios la presencia de humanos con signología que sea consecuente con lo mismo, ¿no? Y es lo que nosotros hemos estado haciendo, hacer estudios en la comunidad de ectoparásitos, delimitar quiénes son las especies que están circulando y posteriormente ahora sí buscar cuadros clínicos, cuadros febriles con características incluyentes que podamos ahora sí sospechar de una de estas riquezas, ¿no? Lo último que hemos hecho, bueno, es un ejercicio para ver una Rickettsia que se llama Rickettsia felis, que principalmente es transmitida por pulgas, que se sospechaba desde hace como 10 años que su transmisión
se postulaba que la transmisión era exclusivamente vertical, es decir, que las hembras infectaban a la progenie, pero nos damos cuenta que en realidad la encuentras en un amplio grupo de ectoparásitos, inclusive nada más de organismos hematófagos. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues hicimos un estudio de coevolución, un estudio de inferencia filogenética para ver si las filogenias de las cepas de esta riqueza eran consistentes con las filogenias de los hospederos artrópodos o de los vectores, como para ver si había un grado de estructuración genética. Podíamos sospechar de que cada una de estas cepas de riqueza iba en función de un grupo de artrópodos particulares. Pues nos dimos cuenta que no existe una consistencia que nos pueda explicar que la transmisión sea exclusivamente vertical, y entonces con esta propuesta in silico, nosotros decíamos, ¿saben qué? Rickettsia felis sí se debe transmitir por otro mecanismo que no sea la verticalización. Y un mes después de que publicamos esto, un grupo hizo los ensayos experimentales en Estados Unidos y en Europa, y se dan cuenta que en realidad, con que tengas una pulga infectada, si se alimenta de manera muy cercana a una garrapata, la garrapata se infecta con la misma cepa de Rickettsia felis que la pulga. Entonces, esto hace que no tengas estructuración genética por grupo de hospederos, sino más bien por gremio que se están alimentando. Pulgas de perro con garrapatas de perro estarán infectados ambos grupos con la misma especie de Rickettsia, en este caso Rickettsia felis. Y ya para culminar, simplemente les presento, esto es el último hallazgo que hemos hecho, que esto está liderado, reitero, por investigadores de la UV, de la Facultad de Medicina Veterinaria, nosotros en colaboración por parte de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en donde justamente se colectaron garrapatas de zarigüeyas de Didelphis virginiana, y estas garrapatas, pues interesantemente, se identificaron morfológica y molecularmente como Ornithodorus puertorricensis, una garrapata que tiene mucha relevancia porque justamente los colegas en Panamá, el doctor Sergio Bermúdez, ellos detectaron la presencia de una Borrelia panamensis, que es una borrelia del grupo de las fiebres recurrentes, que es potencialmente patógena, ¿no? Nosotros intentamos buscar borrelia, nuestras garrapatas fueron negativas, pero muy interesante, nosotros encontramos Rickettsia felis. Y esto potencialmente podría explicarse porque normalmente, y como se los presenté previamente, las zarigüeyas son altamente parasitadas por pulgas. Entonces, si la pulga se alimenta y potencialmente esta garrapata está utilizando como recurso nutricional a la zarigüeya, potencialmente se está infectando por alimentación contigua o co-feeding, que es un postulado que ya se tiene de transmisión de Rickettsia felis hacia garrapatas blandas por parte de pulgas en Estados Unidos, donde ya se detectó en otra especie de ornitodoros de pelícanos. Entonces, reitero, las interacciones van cambiando. Entonces, tenemos que dejar de ver a las riquecias y a la rickettsiosis de manera tan clásica como los libros de medicina nos las han pintado. En manera de resumen, para ya cerrar, perdón, se las he hecho muy cansada, hicimos un trabajo con todas las dependencias que en algún momento hemos llevado a cabo investigación relacionada con riquezas, y nos damos cuenta que México pues, es un país que tiene conocimiento muy vasto y se hizo mucha investigación, pero lamentablemente la abandonamos, ¿sí? Muy tempranamente. Hicimos mucha investigación entre los años 40, de los años 20 a los años 50, después nos olvidamos de las mismas hasta los años 90, que la escuela del sureste del país, el Instituto Hideo Noguchi de Investigaciones, ellos retoman esta parte, la Facultad de Medicina de la UADY, la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, y es hasta que realmente empezamos a trabajar en sinergia múltiples instituciones, que ahora sí podemos decirles, para México, pasamos de 2011 de tener 5 especies registradas, al año pasado que publicamos este trabajo teníamos 15. Hasta hace un ratito que hice la última revisión, hoy tenemos 17 especies reportadas, todas las que están aquí listadas. Esto representa el 48.57% de la diversidad mundial de riquezas. Esto nos pone entre los principales países. Y el punto es, si ampliamos el abanico de estudios, me refiero al abanico de ectoparásitos que estamos trabajando, lo hacemos de manera horizontal, en colaboración, reitero, con muchos grupos nacionales, con muchos grupos internacionales, mejora esto. Y a mí, desde la perspectiva como biólogo, bueno, me importa mucho el establecimiento de buenos inventarios biológicos, que eso ya lo podemos trasladar al área de salud pública para decir, señoras, señores, los métodos convencionales de diagnóstico se están quedando atrás. Tenemos que implementar metodologías moleculares que apoyen al diagnóstico clínico. Y tenemos que empezar a establecer zonas de riesgo, tenemos que empezar a trazar dónde existe una especie de riqueza, dónde se traslada con otra, porque entonces tendremos que formar diseños
de diagnóstico, diseños de control en función de la riqueza de la comunidad de riquezas que están en un sitio. Entonces, simplemente es para cerrar ya. En México tenemos registro de 100 especies de garrapatas, 44 de piojos y 172 de pulgas. Únicamente hemos evaluado el 1% de la diversidad de artrópodos para el país en materia de monitoreo de riquezas. Para otras cosas nunca lo hemos hecho. Entonces, esto hace que nos falte mucho. La curva de acumulación de especies de riquezas todavía está muy lejos de poder empezar a estabilizarse. Y algo que hemos visto, un ecosistema que es mucho más diverso, genera un efecto de protección contra agentes altamente virulentos. Entonces tenemos que recordar este punto clave, ¿no? La biodiversidad marca los esquemas de salud. Y mientras no conservemos, mientras eliminemos de manera sistemática, también estaremos generando nosotros mismos el advenimiento de una mayor cantidad de patologías y de patógenos emergentes. Y tenemos que considerar los ectoparásitos no son malos, son un componente de la diversidad. Los ectoparásitos brindan también servicios, ¿sí? Y tenemos también que conservarlos, porque si nosotros eliminamos a un hospedero, potencialmente un grupo de ectoparásitos se van a ir con él. Y la función que tengan de regulación de otras especies que potencialmente son patógenas, probablemente no se van a sustituir y entonces tendremos la presencia de microorganismos difíciles de combatir. Entonces, simplemente ya para cerrar, quiero darle las gracias a todas estas instituciones, una gran cantidad de investigadoras, investigadores, colaboradoras, colaboradores que hacen posible que les presenten esta tarde esta charla. La realidad es que son demasiadas las personas que han trabajado en esto. Yo solamente soy el representante en esta tarde, pero mientras más seamos, créanme, mucho más abarcamos. Y solamente me queda agradecerles. Y no sé si quieran o tengan alguna pregunta, con muchísimo gusto lo podemos resolver. Sí, muy buenas tardes nuevamente. Interesante el tema, he quedado también, estoy impactada con estas noticias. La joven, la participante Dora Romero Salas, primeramente lo felicita por su excelente ponencia y a la vez desea saber desde su experiencia en los trabajos que ha estado realizando, ¿cuál es el conocimiento por parte de los médicos con relación a la presencia de estas enfermedades? Y ella puntualiza que no se refiere específicamente a la parte médica del sector salud. Pues, híjole, esa es una pregunta muy compleja, ¿no? La realidad es que el problema que tenemos es la formación del médico, al menos en las facultades de medicina aquí en México. En la formación del médico no tomamos a las riquezas como agentes causales de enfermedad de manera importante, ¿no? Se les da como si fuera una pequeña embarrada nada más, muy por encima, y no se reconoce que históricamente el país tiene un problema grave y que tenemos que reconocer que las riquezas y las riqueciosis son endémicas y que van a ser claramente diferentes o diferenciables dependiendo de la región del país. La experiencia que a mí me ha tocado vivir es que aún el médico especialista, el infectólogo, no tiene el conocimiento suficiente en materia de diversidad de estos patógenos. Y ellos, como dicen, a mí qué me importa que hagas un diagnóstico en donde diferencias Rickettsia tifidi y Rickettsia rickettsii, pues se tratan con doxiciclina. Sí, el problema es el pronóstico. Si yo me demoro 2 días más en hacer un diagnóstico de Rickettsia rickettsii, el paciente va a tener problemas funcionales, perder la función, perder la vida, comparado que si no hago un diagnóstico con Rickettsia tifidi. Entonces, solamente a mí me ha tocado colaborar con infectólogos muy buenos del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ellos manejan de cabo a rabo, pero en general la gente de Baja California, los epidemiólogos de allá lo manejan increíblemente bien. Pero en general es un área muy desatendida y el médico no lo considera. Primero piensa en dengue, después en dengue y al final cuando el paciente falleció fue un dengue con complicaciones, antes hemorrágico, ¿no? Pero no se sospecha de una riqueza. Muchísimas gracias por su respuesta. Con respecto, a mí me gustaría saber que cómo se puede evitar su propagación, porque me dejó alarmada esto de las heces, ¿no? En lo que es las pulgas y al inhalarlo, cuando ya se detecta, porque lamentablemente al comienzo no van a saber que están, tiene que haber algunos contagiados, pero ¿cómo se podría entonces evitar su propagación? Y algo que es fundamental
es el papel del médico y la médica veterinaria y el médico veterinario zootecnista, ¿no? ¿Por qué razón? Realmente es el área en donde tenemos que ejercer una mayor comunicación de este tipo de patógenos y de enfermedades. Ciertamente, si hacemos mayor énfasis en la parte de medicina preventiva, de medicina interna, para los animales de compañía, disminuimos mucho la probabilidad de transmisión de estos agentes. Si nosotros reconociéramos las zonas, aquí en México el problema, las zonas costeras son altamente afectadas, infestadas por garrapatas, ¿no? Si allí existiera mucha más presión o injerencia de, saben que tienen que desparasitar, tienen que utilizar métodos profilácticos para que no se suban las garrapatas, utilizarlos en conjunto con métodos de derribo y de eliminación del hogar, bueno, esto generaría o prevendría la presencia de los casos, ¿no? Sobre todo también, otra cosa importante, es la tenencia responsable. Y tenemos que fomentar programas de control de animales que están de libre rango. El gatito que tiene 2, 3 casas, el gatito que no está en una dentro de una casa, es un gatito que va a estar arrastrando ectoparásitos y obviamente heces, ¿no? Entonces, aquí el manejo esencial sería, tenemos que mantener una estrategia de desparasitación o de prevención de que el ectoparásito se suba al perro o al gato. Eso disminuiría completamente los casos, porque reitero, el caso no se va a presentar hasta que yo no entre en contacto con las heces de la pulga. Si yo baño al perro, si yo desparasito al perro, prevengo que el perro, igual que el gato, si el gato no sale del domicilio, prevengo que ambos grupos puedan llegar a infectarse y que ellos no infecten a mí, ¿no? Porque cada vez crece más el reconocimiento del perro y del gato que pasan con infecciones o con riquecemias subclínicas, pero que están diseminando ectoparásitos infectados. Entonces, el perro y el gato no tienen la culpa, es el tutor, no propietario, el tutor, el que no está haciendo la chamba que le corresponde. Gracias por la respuesta. Jorge Luis Chagoga tiene una pregunta, levantó la mano. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos desde México, doctor Socani. Siempre es un honor y un gusto escucharlo. Muchas felicidades por la plática, doctor. No sé si me escuchan bien. Fuerte y claro, doctor. Perfecto, doctor. Mire, con respecto a lo que han comentado las preguntas anteriores, yo creo que nos hace falta una apertura mental, doctor, para generar un equipo interdisciplinario que funcione. Y bueno, aquí me voy a aventar un balazo en la pata derecha porque yo soy veterinario, pero también confieso que la formación que tenemos dentro del plan de estudios de veterinaria nos hace ser suscritos a una área donde dejamos de ver la complejidad. El hacer equipo con biólogos, con médicos humanos, con epidemiólogos de ambas áreas o de todas estas áreas, con biólogos moleculares, con incluso estadistas, va a ser necesario, yo creo, en el futuro para poder entender la naturaleza de estas enfermedades. Yo creo, doctor, que nunca las vamos a poder controlar. O sea, sinceramente, nos tendremos que adaptar a la misma presión que les hemos ejercido. O sea, estamos generando, y pongo como por ejemplo, la tan lamentable y carísima y frustrante y inefectiva campaña para el control de la garrapata en México, ¿no? Miles de millones de dólares ejercidos y aquí estamos con una resistencia brutal, ¿no? Un mal enfoque, doctor, un mal enfoque. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es un análisis de constricción y decir, solo sé una parte del conocimiento, como solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y cada vez sé menos, pero y aceptar otros puntos de vista y que debemos hacer equipo con profesionales y con compañeros de otras ramas y dejarnos esos celos profesionales por un lado. Y bueno, muchas gracias, doctor. Siempre es un honor escucharlo y agradezco infinitamente su plática. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Y yo creo que este es el eje rector, ¿no? Yo reitero, hoy vengo a esta charla y les agradezco mucho la invitación, pero vengo como representante de un grupo multidisciplinario interinstitucional, internacional, ¿no? Porque no nada más somos mexicanos, somos muchos grupos que nos hemos ligado y cada uno con apertura y una formación diferente, hemos podido darle un
aproximación diferente, ¿no? Entonces, mientras más ideas haya, mientras más potenciales existan, mejora mucho. Y el estatus del conocimiento, digo, este es un pedacito, ¿no? Pero creo que mejoraríamos en materia de salud pública, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo y muchas gracias por las palabras. Bien, tenemos acá en el chat que Héctor Manuel le está muy agradecido con la videoconferencia, al igual que Gerardo. Tenemos una pregunta de Darío Antonio. Además de felicitarlo, él desea saber si cree que se pueda fabricar una vacuna contra garrapatas o rickettsia. Se habla de una proteína BM87. Es que volvemos, es muy complejo pensar que las vacunas nos van a proteger para todo, ¿no? La eficiencia, bueno, también estará medida o mediada por los mecanismos de evasión de la respuesta inmune. En el caso de las riquecias, por ejemplo, hay grupos que se han dado a la tarea del desarrollo, ¿no? Y se han dado cuenta que en realidad, o más bien a la comprensión del proceso de la inmunidad. La inmunidad contra riquecias está fundamentada en la formación de anticuerpos. Lo que se ha visto es que si tú inoculas, reitero, en el modelo del cobayo, a los animales retas con una riquezia de baja virulencia, las proteges contra aquellas de alta virulencia. Entonces, en realidad, puede ser inclusive que muchas comunidades están protegidas. ¿Por qué razón? Otra vez reitero, si te estás exponiendo recurrentemente a garrapatas y en las garrapatas hay más riquecias como Rickettsia amblyommatis, vas a generar anticuerpos. Entonces, si llegases a estar en contacto con Rickettsia rickettsii, probablemente superarás más eficientemente la infección. Ahora, la vacuna contra la garrapata es una vacuna contra una especie, Rhipicephalus microplus. Y microplus, bueno, ya recientemente salió publicado este año que para el continente americano tenemos una sola variante, un solo prototipo, ¿no? De los 3 que se reconocían a nivel internacional. Entonces, eso ofrecerá protección, sí, para Rhipicephalus microplus. Pero estar pensando en una vacuna para cada una de las casi 975 especies de garrapatas que están descritas al día de hoy es imposible. Entonces, lo que tenemos que considerar, y como lo comentábamos ahorita, es que la garrapata no es un enemigo. Nosotros metimos ganado a donde estaban las garrapatas y luego metimos garrapatas de una región a la otra, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros nos generamos el problema. Entonces, tendríamos que establecer medidas más sustentables, hablar de sustentabilidad y sostenibilidad en materia de control de ectoparásitos. Pero yo no creo que la vacuna sea una situación ideal. Y el desarrollo para una vacuna contra riquecias, eso está muy lejos siquiera de pensarse. Necesita mucha inversión, ¿no? Y la realidad es que hay candidatos vacunales, pero son muy experimentales, ¿no? Pero no va por allí. Más bien es, si tú reconoces quién está y estableces medidas de prevención, mitigarías la inversión que genera o que tiene que solventar el sistema de salud para con esos pacientes. Entonces es vigilancia epidemiológica, la vigilancia rulea. La vigilancia es la que tendría que ser la regla y la normativa. A eso yo. Muchas gracias. La profesora Iris Gómez desea saber si usted ha realizado algunos contactos con investigadores en Panamá sobre estudios similares o que lleven esos estudios. Sí, pues básicamente en Panamá tienen un grupo muy fuerte, es uno de los más consolidados, yo me atrevo a decirlo, de América Latina, que está en el Gorgas, el doctor Sergio Bermúdez, la maestra Lilian Domínguez. Bueno, ellos tienen mucha experiencia en el trabajo con riquezia, con riqueciosis, con el monitoreo, y lo más importante, son estudios integrales en materia de identificación muy robusta de los ectoparásitos, que ahora después te permite hacer o establecer medidas de control, junto con mecanismos de identificación, aislamiento, tipificación, que son mucho más finos. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar con ellos y la realidad es que, bueno, siempre los trabajos que han derivado de ello, pues han sido mucho más enriquecedores. Entonces, reitero, pues ustedes tienen uno de los grupos mucho más consolidados en América, en América en general, no nada más en Latina, relacionado con riquecias y riqueciosis y ectoparásitos. La joven Roxana Segundo desea saber si en nuestros países, me imagino que debe ser latinoamericano, ¿hay alguna estadística de mortalidad de casos de riquezas en humanos?
Sí, sí los hay. De hecho, bueno, en general las rickettsiosis son de notificación obligatoria por la mayoría de los ministerios de salud. Habrá que revisar en en las estadísticas de los ministerios de cada uno de los países la notificación semanal, mensual y anual en relación a riquecias. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una plataforma que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE, con una herramienta que tiene la Dirección General de Epidemiología, que es el boletín de epidemiología y el anuario de epidemiología. Entonces, allí nosotros podemos ver, hasta hace 2 años, veíamos fiebre manchada y tifo murino y tifo epidémico. Hoy en día ya se han implementado más herramientas para el diagnóstico, entonces ya podemos ver otras rickettsiosis, donde está Rickettsia felis, donde podemos tener Rickettsia acai. En los diferentes ministerios de salud de cada uno de los países, ustedes encontrarán las estadísticas puntuales. Ojo aquí, de casos confirmados en función de los algoritmos de diagnóstico nacionales. Van a diferir entre país y país, pero bueno, eso les permitirá hacer más o menos ponderar. Se darán cuenta que las cifras son muy parecidas. México, Panamá, tenemos un problema grave en materia de riqueza y riquezas. Definitivamente no lo dudamos. Bueno, la participante Norma Mora, al igual que Alejandra Sean, expresan simultáneamente, le dan las felicidades a mí sobre su presentación el día de hoy. Y especialmente la joven comenta que le gustó mucho la parte donde usted remarca el trabajo que se ha logrado con la participación de varias disciplinas en estas investigaciones. Han aprendido mucho y la participante Vero Santoyo también comenta que ha sido muy enriquecedora la videoconferencia y en verdad ha sido una ardua investigación en materia de garrapatas por la variedad que usted ha presentado. Pues yo les agradezco mucho y la realidad es que otra vez reitero, y eso será como la idea que siempre saldrá de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Mientras más somos, mientras más nos sumemos, es mejor. Y la realidad, y es algo que también quiero denotar, es que gran cantidad de estos productos que les estoy presentando han derivado de estudios que han abordado estudiantes de nosotros, que se han comprometido, que han llevado hasta término de todo esto. Tenemos ahorita muchos estudiantes de maestría, de licenciatura, que están próximos a terminar, a obtener sus grados, pero que básicamente están ya próximos a publicar artículos que serán importantes, no nada más a nivel local o regional, sino bueno, que esperamos que aporten un poquito de información en la situación epidemiológica a nivel americano. Y pues sí, la realidad es que más disciplinas, más conocimiento y conclusiones mucho más robustas. Eso es lo único que yo con eso podría cerrar esa parte. Muchísimas gracias, Walter. No sé si tienes algo más que decir. Buenas tardes a todos. De verdad, doctor, que ha sido una excelente exposición. No hay duda que esta temática nos ha sorprendido a todos. Bueno, más que nada, felicidades y esperemos seguir promoviendo este tipo de espacios con el fin de difundir el conocimiento científico y educar, porque muchos de los que estamos aquí desconocíamos totalmente, no totalmente, sino que no teníamos un panorama tan amplio de lo que era la problemática de la riqueza. Entonces, gracias a usted que tuvo la amabilidad de participar, nos ha enseñado muchísimo y totalmente agradecido. De parte de Aviopa, de la SMBC, de la Sociedad Audubon y del Grupo Ambiental de la Universidad de Panamá, Regional Coclé, le agradecemos a usted y a todos los que pudieron participar esta tarde. Estamos totalmente despedidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por el foro. A la profesora también Zambrano por la invitación. Y pues nada, yo quedo a sus atenciones, lo que necesiten, con muchísimo gusto. Excelente. Muchas gracias. Saludos desde Panamá.